esto tiene unos responsables directos y son aquellos que no han dotado de los medios necesarios durante todos estos años a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. No solo para combatir el narcotráfico, también para combatir el tema que nos ocupa ahora, el tema de la inmigración ilegal. Todos estos años atrás llevan también pidiendo más recursos humanos y materiales porque no pueden hacer frente a la presión migratoria, porque obviamente no se crea un efecto disuasorio de confrontación contra el delincuente y entonces se siente totalmente impune. Ahora ha pasado con el narcotráfico, pero si no hacemos nada va a pasar también con la inmigración ilegal. Entonces hay que hacer caso y tiene que haber un coste político. Bienvenidos al Refugio. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Pulido. Él es analista político, sirvió en el Ejército de Aire y asesora a diversos organismos en materia de inmigración. Rubén escribe también en varios medios digitales y puede que algunos lo conozcáis por las tertulias en Horizonte. Muchas gracias, Rubén, por venir Un placer. y estar aquí con nosotros. Y gracias por ayudarnos a aclarar un poco todo lo que está pasando con la inmigración ilegal y eso que llamas el estallido migratorio que está habiendo últimamente. Sí, así es. Pues vamos a empezar, si te parece, con lo que ha pasado con esta narcolancha que ha asesinado a 2 guardias civiles. Al final todo esto pasa por la ausencia de medios con la que cuentan los agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional. Y lo más fuerte es que esto tiene unos responsables directos y son aquellos que no han dotado de los medios necesarios durante todos estos años a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. No solo para combatir el narcotráfico, que ahí las reivindicaciones han sido constantes durante todos estos años, y también, no solo eso, sino también para combatir el tema que nos ocupa ahora, el tema de la inmigración ilegal. Desde el año 2018 que explota en España la inmigración ilegal, llevan todos estos años atrás, llevan también pidiendo más recursos humanos y materiales porque no pueden hacer frente a la presión migratoria. Ahora el problema viene ocasionado por el narcotráfico, porque obviamente no se crea un efecto disuasorio de confrontación contra el delincuente y entonces se siente totalmente impune. Pero cualquier día lo vamos a tener con la inmigración, porque hay muchas embarcaciones que a día de hoy entran ajenas a todo tipo de control policial. Y cualquier día van a venir personas realmente complicadas, y ya no que sean realmente complicadas, sino lo que lleven consigo. Porque ya hay imágenes que yo saqué a la luz hace unos años, donde bajaban de una embarcación de la Guardia Civil a un argelino que venía armado con un machete. Y no es un testimonio mío, sino que hay también un vídeo que así lo evidencia, que lo saqué a la luz en su día. Entonces, imagínate, ¿no? Si ese sujeto no es interceptado por las autoridades, o si ese sujeto, en lugar de hacer caso a la Guardia Civil a bordo de la embarcación, decide amotinarse y decide... Ahora ha pasado con el narcotráfico, pero si no hacemos nada va a pasar también con la inmigración ilegal. Entonces hay que hacer caso a sus reivindicaciones y tiene que haber un coste político. Claro, y además supongo que ellos mismos tendrán miedo a actuar en un caso en el que puedan ver su vida en peligro. Así es, porque claro, porque no cuentan con esos medios. Es lo que pasó en el año 2022 en las vallas de Melilla, que al final se vieron sobrepasados y muchos de estos agentes resultaron heridos. Y afortunadamente, entre los agentes de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado no hubo que lamentar muertes. Sí que se lamentaron entre los inmigrantes. Pero claro, todo vino motivado por un efecto llamada, por una estrategia de Marruecos y por muchas circunstancias que se dieron en ese episodio. Pero los agentes, en definitiva, no pudieron hacer frente y defenderse frente a esa gran masa que venía también armada. Que en este caso el arma era una narcolancha, pero que en aquel caso pues eran garfios, palos, barras metálicas. No puede ser que un agente no pueda disuadir una amenaza de tal característica, y no la puede disuadir porque no cuentan con los medios para ello. Claro. ¿Crees que habrá algún tipo de reacción ahora que hemos visto que han matado a 2 guardias civiles? ¿Crees que habrá algún tipo de reacción social o política? Una muerte debería de implicar un punto de inflexión, Sí. Sin lugar a dudas. Que surja ese punto de inflexión, pues es que al final estamos viendo que a lo que me he referido antes, los asaltos en Melilla, más de 30 agentes heridos, y no hubo punto de inflexión, no hubo dimisiones. Así que es verdad que una muerte es mucho más dura. Debería de dimitir secretario de Estado de Interior, ministro del Interior y todos aquellos que son causa de lo que ha ocurrido, por no dotar a los agentes de
de los suficientes medios. Luego, la sociedad civil yo creo que también debería de estar más implicada, ¿no?, con las reivindicaciones de estos agentes, porque al final están defendiendo nuestra frontera de la criminalidad, en este caso de la droga, también de la inmigración ilegal, y debemos apoyar a aquellos que nos defienden de una amenaza o contra nuestro estado de seguridad, ¿no? Sí, pues vamos a intentar que la gente entienda un poco lo que está pasando, empezando desde el principio, porque también es difícil escuchar en los medios, bueno, en Horizonte por lo menos te dejan hablar, pero en los medios generales no suele hablarse de estos temas o se habla con un discurso bastante sesgado. Entonces vamos a intentar hablar de este tema y que la gente lo pueda entender. Vamos a hablar primero de qué clase de inmigración nos llega, porque han llegado unos 10.000 inmigrantes ilegales en un mes al país. Sí, así es. Y si los contabilizamos en los últimos 6 meses, hablamos de más de 50.000 en solo medio año. Desde octubre, que se produce el estallido migratorio en las Islas Canarias, también sigue llegando inmigración ilegal a la península. Que todos miremos hacia Canarias no significa que a la península no lleguen, también llegan a la península. En octubre se sobrepasan los 17.000 inmigrantes ilegales en base a datos oficiales. Y luego ha habido una carencia que ha continuado con una entrada considerable que nos lleva a medio año y 50.000. De seguir la tendencia actual hablaríamos de más de 100.000. Entonces es considerable. En cuanto al perfil, aquí me gusta y quiero dejar claro que el perfil de la inmigración ilegal que está entrando a territorio español no son las imágenes que muchas agencias ponen a disposición de los informativos. La realidad es mucho más compleja. Ha estallado la ruta canaria y, lógicamente, la mayoría de la inmigración ilegal que va a acceder a territorio español pues va a ser de origen subsahariano. Eso es una realidad. Muchos están llegando con dificultades, también es otra realidad, pero esa no es la imagen, esa no es la foto, esa no es la realidad de la inmigración ilegal que está accediendo, sobre todo en los últimos años, a través de diversas rutas marítimas, también terrestres en las ciudades autónomas. La mayoría de la inmigración ilegal que ha ingresado en territorio español en los últimos 5 años es magrebí, o proceden de Argelia o proceden de Marruecos, o proceden de Siria, que también se ha registrado la entrada de sirios a través de la ruta argelina. La realidad es esa, la realidad no es que una mayoría son subsaharianos que vienen en dificultades, no, la realidad son magrebíes que tienen una disposición económica bastante potente, ¿no?, que tienen 2.000, 3.000, 5.000 euros, 8.000 en el caso de Baleares, según revela un operativo policial reciente, para pagar a estas redes criminales que le ponen rumbo hacia costas españolas. Esa es la verdadera realidad. Y dentro de esa realidad económica, ¿no?, y de perfil, también están entrando perfiles en estos últimos años bastante preocupantes, ¿no? Lo hemos visto en algunos medios de comunicación que se han atrevido a noticiarlo, ¿no? Que se han colado muchos terroristas, han aprovechado estas rutas de la inmigración ilegal. Entonces, no todo es lo que estamos viendo en estos últimos meses. Desde el año 2018 ya estamos casi al borde de los 300.000 interceptados, y dentro de esos 300.000, la inmensa mayoría es un perfil de joven magrebí de 20 a 30 años con una gran disposición de efectivo para pagar a las mafias y que le pongan rumbo hacia costas españolas. O sea, que hablamos de gente que ya tiene dentro de su contexto algo de dinero. No es lo mismo tener allí esos 8.000 euros que tenerlos aquí, aunque aquí tal y como estamos también empieza a ser tener algo. Son gente que tiene dinero, por lo que también estamos, en cierto modo, robando mano de obra o gente preparada para trabajar o para hacer algo allí, si se quedasen allí. Y además suelen ser, la mayoría son hombres, ¿no? Hombres en edad militar o hombres menores de edad también. Sí. También hay una cosa aquí que es difícil saber si son menores o no. Claro, ahí es que al final, cuando un problema se descontrola, como la inmigración ilegal, y tiende a lo masivo, surgen muchas puertas traseras. El mal se aprovecha de estas circunstancias, pero también la picaresca, y ahí surgen muchas puertas traseras, y en estos momentos, en parte por ese carácter masivo, ¿no?, y descontrolado, pues hay mucho adulto que sabe de eso, muchos veinteañeros que está llegando del Magreb, sabe del atasco que hay en la Fiscalía de Menores a la hora de procesar las diligencias de determinación de edad, y se aprovecha de ello
para gozar de una tutela por parte de una administración autonómica en un centro, ¿no? Diciendo que eso, que tiene 17, que tiene 16 años, cuando luego con el tiempo pues se logra evidenciar que es mayor de edad. Y hay casos flagrantes. Lo que pasa es que no se hace periodismo en torno a esto, pero si algún periodista decente se lograse colar en un centro de menores, por ejemplo, que tenemos cercanos, el de Hortaleza, se daría cuenta de que hay un gran grueso de esos menores extranjeros no acompañados que con solo verle la cara se sabe que no es menor. Y eso no lo podemos tolerar. Luego, en cuanto al análisis demográfico de la inmigración ilegal, es que también tenemos un gran problema en España a la hora de informar sobre todo esto. Y es que desde el año 2020, y lo reconoce el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde el año 2020 el Ministerio del Interior no arroja índices demográficos acerca de la inmigración ilegal. Es decir, sabemos que en Italia más de un 80% son hombres, sabemos que en Grecia también más de un 80% son hombres, pero aquí no lo podemos saber porque el Ministerio del Interior no lo dice. Entonces tenemos que recurrir al análisis visual. El análisis visual que nos dice que pasa lo mismo que en Italia y que pasa lo mismo que en Grecia. Igual ocurre con las nacionalidades. Por eso ellos juegan con las imágenes, ellos juegan con la imagen del cayuco, los subsaharianos que se están bajando. ¿Por qué juegan con eso? Porque desde el año 2020 tampoco nos dicen de qué nacionalidades son los inmigrantes que están accediendo a España por la vía de la ilegalidad. Cuando no te dan un desglose de nacionalidades, ni demográfico, ni nada, la mayoría de la población confía en lo que ve por televisión. ¿Qué ve por televisión? El afligido. Y el afligido llega aquí en un bajo porcentaje. Y no es que lo diga yo, porque a mí me parece bien decirlo así. Es que hay muchos análisis que lo evidencian. Estos análisis de los que te estaba hablando de Italia, pero es que el propio ACNUR, el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha llegado a reconocer que a territorio italiano más del 70% ni precisa protección internacional ni asilo. Y solo tenemos que ir aquí en España también a los datos de la Oficina de Asilo y Refugio Español para tener conocimiento de ello, ¿no? De que al final de la gran magnitud de solicitantes de asilo que hay, un ínfimo porcentaje materializa al final ese estatus de refugiado. Entonces es que hay una gran mayoría que no logra evidenciar las condiciones necesarias para ese estatus. Claro, es que desde hace un tiempo se viene diciendo que como que son todos refugiados que vienen de una guerra y hay que dejarles entrar como sea porque hay que ser caritativo y dices, bueno, es que no todos son refugiados. Eso pasaba hace muchos años, antes de que las redes criminales entraran en juego dentro de la inmigración ilegal. Hace años, ¿no? Cuando se produce el estallido en Siria, cuando pues hay una gran masa de refugiados que se dirige hacia Europa y ahí había refugiados. Pero cuando ya entran en juego las redes criminales, las mafias de la inmigración ilegal, cuando ya se monetiza el traslado hacia Europa de forma ilegal, ya el único que tiene esa capacidad de llegar ilegalmente a territorio europeo o a territorio español, por ser más directos en este caso, al final el que consigue ingresar en nuestro país es aquel que tiene una capacidad económica para pagar a esas mafias y a esos traficantes. Una persona en Sudán que no tiene 2.000 euros no puede llegar a Melilla o no puede llegar a Ceuta. Y al final, ese que no tiene 2.000 euros quizás es el que necesita de verdad acabar en territorio europeo. Entonces estamos alimentando una gran maraña de redes criminales por todo el Magreb que han monetizado, junto a muchos de estos estados de paso, como Marruecos, han monetizado la inmigración ilegal, y al final la persona que realmente se halla ante una situación compleja, que come pan con mantequilla todos los días, esa persona no dispone de ese efectivo, no dispone de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros para pagar su trayecto ilegal a Europa. Entonces estamos favoreciendo que aquí entre una inmigración puramente económica, que aquí entre clase media, que aquí entre quien dispone de efectivo o quien huye de su país porque no huye de la guerra, sino porque huye de la justicia. Y es que además así desincentivas la inmigración legal, porque claro, el que esté viendo que todos ellos entran de esta forma tan fácil y les dan ayudas y al final el que está intentando hacer las cosas bien dirá, ¿yo para qué, no? Sí, al final, claro, no está fomentando que haya vías regulares, que son que es lo que se dibuja en todos estos magníficos pactos que vienen firmando en estos últimos años. Obviamente no, obviamente está fomentando que venga todo lo opuesto que venga lo peor. A que venga lo peor, a lo que
Ha pasado ya en muchas ocasiones que los amnistiados por el régimen alawí, aquellas excarcelaciones que hace Marruecos cada año por el cumpleaños del monarca o por diversos aniversarios, que al final esos expresidiarios terminen en territorio español. Esto al final es una realidad que obviamente no nos la dice ningún informe, pero es una realidad que mucha gente puede estar experimentando en sus calles. Hay zonas en España que están pasando por realidades a nivel delictivo bastante considerables. Hay zonas, por ejemplo, como Baleares, como Mallorca, que está sufriendo una gran presión migratoria proveniente de Argelia, y que ya hace una semana incluso un jefe policial de extranjería se atrevió a decirlo, que la mayoría de los que estaban cometiendo delitos en Palma eran los que estaban llegando en embarcaciones desde Argelia. ¿Esto por qué sucede? Pues porque el que está llegando aquí obviamente no es el que está deseoso por integrarse en la sociedad occidental, está deseoso de que no le persiga la justicia argelina, está deseoso de hacer de su modus vivendi, ese modus vivendi que tenía cuando vivía en Argel. Allí ya lo tienen más que fichado y ha encontrado una oportunidad dorada ante un país que ha decidido abrir las fronteras de par en par, y no solo abrir las fronteras de par en par, sino que no pone un precio, no pone ningún coste a los actos delictivos de ese sujeto que ha venido aquí a vivir de ello. Sí, porque también se cuelan por ahí terroristas o gente que viene de contextos islamistas muy radicalizados. Sí, obviamente, a ver, es que cualquier experto en geopolítica o que esté familiarizado con Oriente Medio, sus vertientes radicales, sus mensajes, sus proclamas, ellos están deseosos de hacer daño a Occidente, de conquistar diversas áreas, de atentar al fin y al cabo. Entonces también es una oportunidad de oro para ellos. ¿Qué necesita un yihadista para llegar a Europa? Que no sea detectado. Entonces, ¿qué hay en estos momentos? Pues hay una inmigración ilegal masiva y desbordada donde entran muchos perfiles que no son interceptados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no hay agentes suficientes. Entonces ahí tienen el escenario perfecto. Y es el escenario que están aprovechando muchos yihadistas. En los últimos años, al menos una veintena han sido detenidos en territorio español y se ha logrado evidenciar que hay una relación directa con la inmigración ilegal. Se me ocurre Abdel Bari en abril de 2020, uno de los combatientes del Daesh más buscados a nivel europeo, la operación Arbac, que se desarrolla en 2021, un grupo de 5 sujetos que querían atentar de forma inminente. Al final es eso, estos operativos policiales están evidenciando que yihadistas están entrando en territorio español. Habrá quien diga, pero entran muy pocos, me da igual, están entrando, me da igual si es uno, si son dos o si son tres, porque ese uno puede acabar con la vida de un sacristán en Algeciras, porque ese uno puede acabar con 12 personas en una Navidad de Berlín, porque ese uno puede causar grandes estragos y muchas víctimas, y no solo víctimas mortales, sino víctimas sobre las que va a dejar secuelas muy importantes, porque hay muchas personas, por ejemplo, me he referido a la Navidad de Berlín, que sufrieron un atentado, murieron 12, más de 70 heridos, que a día de hoy tienen miedo de salir a la calle. Se lo podemos preguntar también a muchas víctimas del atentado de las Ramblas, que a día de hoy sigue teniendo pesadillas y siguen recordando aquel fatídico escenario. Entonces, no podemos escudarnos en eso, en que entran pocos, en que entran tal. No, si sabemos que ahí el mal se está aprovechando de esa circunstancia, de esa inmigración descontrolada, masiva, para cumplir con sus propósitos oscuros y acabar con la vida de inocentes, pues tenemos que poner coto. Tenemos que poner coto por eso, porque están entrando gente compleja, gente que no necesita realmente huir de sus países, y la peor cara de esos países, la peor cara del Islam, y es el salafismo, el yihadismo, el Daesh. Tenemos que poner coto a eso, obviamente. Claro, y si son pocos, pero ven que no pasa nada y que pueden entrar, probablemente cada vez sean más. Porque Claro. es un ejemplo, eso muestra de alguna forma, evidencia que aquí se puede entrar perfectamente y se puede hacer lo que sea. Sí, no. Es un problema. Y además es una de las cosas que más ha alimentado el efecto llamada en estos últimos años es los grandes medios digitales con los que cuentan. Se están sirviendo de la tecnología, de las redes sociales, de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Lo que pasa es que hay muchas personas que viven ajeno a ello. Pero mira, una cosa muy fácil, con H, cualquiera que busque Hárraga,
con HRRGA, cualquiera que busque Hárraga en TikTok, en Facebook o tal, puede ver un poco de ello. Puede ver cómo muchos jóvenes argelinos, marroquíes, algunos subsaharianos, suben vídeos de cómo llegan con éxito a Europa, de lo fácil que es huir de la policía, de lo fácil que resulta tocar tierra y acceder con total impunidad a territorio español, de alojarse luego en un albergue, en un establecimiento hotelero. Con todo ese soporte, con todo ese marketing, ¿cómo no van a venir? ¿Cómo no van a ver esa oportunidad si es que al final le están haciendo todos estos jóvenes el trabajo a las mafias de la inmigración ilegal? Obviamente, pues todo esto está creando también un factor atracción. Ya digo, yo creo que es el punto, ¿no? Es la causa que más está avivando en estos últimos años la inmigración ilegal, sobre todo ahora también en la ruta canaria. Es que al final todos estos chavales están colgando en sus redes sociales, en TikTok, en perfiles públicos, cómo llegan a Canarias, cómo desde el Hierro los conducen hacia Tenerife en una embarcación, cómo después lo meten en un avión, cómo terminan en Barajas, cómo van a hoteles de 4 estrellas, cómo disfrutan de una pensión completa, cómo no van a venir. Lo Claro. extraño es que no esté Mediáfrica aquí. Hay un caso que llamó mucho la atención a mucha gente que no sabe lo que está pasando, que es el caso de Lampedusa, que fueron 12.000 personas en una isla de 6.000 vecinos en 4 días. O sea, imagina algo así. O sea, en esa isla deberían de decir, pero esto ya no es nuestra casa, ¿o qué ha pasado aquí? Sí, y bueno, es una magnitud considerable, pero si te digo que desde el año 2020 son más de 90.000 los que han accedido a Canarias, que hablamos también de otra magnitud considerable. Pero detrás de lo de Lampedusa, en ese momento, que fue el año pasado, hay también otra cuestión, otra amenaza que está sufriendo Europa, que están sufriendo los estados europeos, a consecuencia de subrogar el control de la inmigración ilegal. España deja en manos de Marruecos el control de la inmigración ilegal. Controla tú la inmigración ilegal, yo te doy dinero y tú la controlas, o no, depende de lo que le convenga. Pues Túnez, Kais Saied, el líder tunecino, ha descubierto lo que es la monetización de la inmigración ilegal. Kais Saied toma nota de que Mohamed VI en mayo del 2021 abre la verja e introduce a más de 10.000 inmigrantes ilegales en Ceuta y en 24 horas dispone de 30 millones de euros. Entonces, ¿qué hace Kais Saied? Pues deja de controlar la zona de Zarcis o la zona de Sfax y que lleguen embarcaciones al sur de Italia. Que ya vendrá Úrsula, que fue lo que ocurrió, se reunirá con Meloni y estableceremos un paquete de inyecciones económicas para Túnez, que fue lo que ocurrió. Entonces, estos estados han monetizado la inmigración ilegal. Esto lo patentó hace muchos años, patentar entre comillas, Erdogan, pues con la amenaza híbrida que disparó hacia fronteras griegas. Eso fue allá por el año 2020. Y Erdogan recibió fondos europeos para la contención de la inmigración ilegal. Marruecos ha recibido desde el año 2014 alrededor de 900 millones de euros. Kais Saied va a recibir unas cuantiosas inyecciones económicas. Eso te hace débil a ti porque obviamente al no ser tú el que controla el flujo migratorio con destino hacia tu país y decides dejarlo en manos de otro, ese otro te va a estar chantajeando constantemente. Claro. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que los líderes europeos de turno no quieren luchar determinantemente contra la inmigración ilegal porque es algo muy impopular. Van a estar constantemente las organizaciones humanitarias diciéndoles que están incumpliendo derechos humanos, que están siendo egoístas, que están siendo poco humanitarios. Y ellos que están haciendo para no asumir ese coste político están subrogando el control de la inmigración ilegal. Y al final estamos entrando en una espiral de chantaje económico muy peligrosa, porque ahora es dinero, pero igual mañana hablaremos de territorialidad. Claro, es que estamos viendo aquí un negocio, pero que parece que solo se beneficia a una parte, ¿no? Porque además nosotros les pagamos para que ellos abran o cierren la frontera y es que además les da igual, porque luego hacen lo que les da la gana. Sí, sí. No, bueno, pues más dinero, más dinero. Entonces dices, vale, pero esto tiene que estar beneficiando de alguna forma también a los que permiten que eso se haga, pero simplemente con popularidad, con que la gente piense que son buenos políticos, que quieran votarles por ser inclusivos y todo esto. No hay ningún otro beneficio más allá de eso. Quizás están buscando también nuevos votantes o... No, ¿Cómo es posible? Quizás no.
Yo creo que Sí. detrás de todo esto está eso. Yo creo que igual que detrás de lo que está de la inmigración ilegal que está sufriendo Estados Unidos, está eso. Está la perpetuidad en el poder de Biden. Y aquí en España, muchos estados, muchos líderes europeos que ya no consiguen engañar a nadie, están confiando en que van a poder tejer sus redes clientelares en torno a la inmigración, que van a regularizar la ilegal, van a dar oportunidad a la legal de votar al líder político de turno. Claro. Y yo no tengo duda porque casi todas las políticas que benefician a la ciudadanía en gran parte van dirigidas hacia el bienestar de quien entra en España en condiciones que no debería de entrar. Entonces eso te está diciendo ya que ahí hay un obvio interés político. Luego de todo esto de la inmigración ilegal, económicamente se está beneficiando mucha gente. Si estudiamos en Canarias la cantidad de centros de gestión de la inmigración ilegal que se vienen abriendo durante los últimos años, nos echaríamos manos a la cabeza. Yo he visto la evolución de una sola empresa que desde el año 2020 ha montado de más de 7 centros de tutela para menores extranjeros no acompañados. Esos centros de tutela pues, obviamente reciben una inyección económica. Ya vi una causa, incluso en Canarias, donde una de las gestoras de esos centros de tutela estaba obteniendo un lucro económico y con la tarjeta pagaba comida, pagaba tratamientos de belleza, pagaba. Esto está judicializado, esto se puede saber. Entonces, obviamente, hay un interés económico también detrás de todo esto. Cada día hay más ONGs destinadas a la gestión de la inmigración ilegal y cada día tienen más potestad para hacerse cargo de la inmigración ilegal, porque hace unos años se cumplían las normas de extranjería, iban a centros de internamiento para extranjeros, que es donde se hacía la gestión y donde se debe hacer en cumplimiento a nuestras normas de extranjería. Pero ahora toda esa gestión, tutela, ha pasado de estar en manos de la Policía Nacional a estar en manos de voluntarios de Cruz Roja, de CEPAI, de ACCEM y de todas estas organizaciones humanitarias que están encontrando un beneficio económico. Solo hay que acudir a sus memorias y ver cómo el flujo de dinero va aumentando. Claro, es que si vives de un problema, a veces no te renta solucionarlo del todo. A lo mejor te viene bien, que ahí ya depende porque hay mucha gente que sí que tiene buena fe, pero al final cuando te metes en una organización se generan estos incentivos perversos, no se dice la verdad, pues se suelen quedar los que no les importa seguir acrecentando ese problema. Pero vemos que hay redes de ONGs de tráfico de personas, porque todo este negocio de los que van a recogerlos, se llevan el dinero, los traen para acá, y luego todas las ayudas y los incentivos que se dan a todos los que vienen, que a los que vienen de forma legal no se les ayuda, y a los españoles que somos de aquí tampoco, porque tú puedes ver a un español en la calle durmiendo, pero luego ves que a un inmigrante ilegal lo meten en un hotel, en un buen hotel. Sí, entonces, no, eso es, como he dicho anteriormente, una de las principales causas. Obviamente, la impunidad de la que goza, los beneficios que disfruta, que no disfrutamos nosotros o muchos de los que, como tú has dicho, a la inmigración ilegal se le ponen muchas trabas. Yo he hablado con gente de Cuba que realmente está pasando por situaciones complicadas y a España se lo pone muy difícil para concederle un visado, para poder venir aquí, para poder venir con ganas de aportar. Y lo tienen muy, muy verdaderamente complicado. Sin embargo, chaval argelino llega aquí, o subsahariano, en el caso que hemos estado hablando, y disfruta de todo tipo de servicios a su disposición para que se sienta cómodo. Y entonces eso obviamente va contra el mensaje que quizás del mensaje que deberíamos enviar. No hace falta, para solucionar este problema, no hace falta llegar a una confrontación que cause daño sobre X personas. No hace falta. Al final se trata de enviar el mensaje adecuado. Si tú llegas aquí ilegalmente, tú no vas a encontrar facilidades para quedarte aquí. Tú te vas a tener que marchar de donde has venido o te vas a tener que ir a otro país. Entonces no van a tener esas ansias de llegar a territorio europeo. Pero si cuando tú llegas aquí ilegalmente encuentras más beneficios que el que llega por la vía de la legalidad, obviamente, ¿qué van a hacer? Cada día van a venir más. Pero, repito, no consiste en un bloqueo naval, que enviemos en plena mar embarcaciones de vuelta. No, al final se trata de enviar el mensaje adecuado. ¿Por qué no entran en Gibraltar?
porque cuando entran en Gibraltar van a prisión, se ponen a disposición de un juez y hasta que no dicen de dónde vienen, no pueden volver a su país, porque la justicia gibraltareña quiere saber de dónde vienen para devolverlos. Y mientras no digas de dónde vienes, estarás en la cárcel. Entonces, la próxima vez procurará que el GPS no le lleve al peñón, sino que le conduzca hacia Algeciras o hacia otro lugar que no está enviando el mensaje adecuado. Claro. Esto está pasando también en más países europeos, no es cosa solamente de España. ¿Estás viendo que a medida que aumentan los problemas, empieza a haber un cambio de relato? Sí, pero a voz muy baja. Hay todavía mucho miedo, hay muchas personas amordazadas que están en círculos donde alzar la voz les va a suponer un coste personal, un coste profesional. Entonces, para la magnitud del problema, no hay el suficiente altavoz, la suficiente voz que logre revertir la situación. Por eso, pues cada vez tenemos que ser más los que tratemos de concienciar de esta problemática. ¿Que afortunadamente están emergiendo esas voces? Pues sí, pero que no son las suficientes, pues no. Y aquí en España ya vemos también el coste que ha supuesto para muchos profesionales, el coste que ha supuesto para profesionales como Samuel Vázquez, el coste que ha supuesto para profesionales como Josema Vallejo, Agustín Leal, de Jucil, hace poco. Entonces, claro, el próximo guardia civil o policía nacional que quiera hablar o que se le pase por la cabeza hacerlo, pues va a tratar de calmarse un poco y de no hacerlo porque sabe que al final va a tener problemas para mantener a su familia porque lo van a expulsar, lo van a expedientar o va a tener unas consecuencias profesionales. Y lo mismo sucede también en círculos como salvamento marítimo. Hay mucha gente, una cosa es salvamento marítimo, fomento, quien regula todo eso, y otra cosa son los integrantes de salvamento marítimo. Yo estoy seguro de que la mayoría de los integrantes de salvamento marítimo están hartos de la situación, porque esas personas no entran con esa vocación de servicio a SASEMAR. Esas personas no entran a salvamento con la vocación de ir hacia costas africanas para recoger. No, salvamento marítimo no se crea con ese espíritu. Yo tengo interlocución con algunos de ellos y están cansados. Pero ¿qué pasa? Que si alzan la voz en un lugar donde tienen unas condiciones de libre disposición geográfica, tú tienes tu vida en Cartagena, tú tienes tu vida en Canarias y por alzar la voz te vas a ver en Galicia, pues ¿qué haces? Te callas. Pero bueno, yo animo, dentro de lo que he dicho, animo a que tengan la suficiente valentía aquellos que se hallen en situación de hacerlo para denunciar todo esto. Claro, porque tarde o temprano habrá que hacerlo. Es como... Esto va a empeorar porque hay datos de que están aumentando los delitos según viene inmigración ilegal. O sea, que ya no son opiniones, que es que tenemos un alto índice de delincuencia. Sí, lo que pasa es que es eso, es la gran opacidad que gira en torno a este problema. Nos dificulta mucho a los analistas y periodistas que quieren evidenciar lo que está pasando, nos dificulta mucho trabajar, porque hay mucha opacidad y hay una gran masa de medios de izquierda, organizaciones humanitarias y de lobbies que al final van a tratar de criminalizarnos bajo ese mantra del delito de odio, bajo el racismo, la xenofobia, y es muy complicado evidenciar esto, pero lamentablemente, como dices, hay muchas zonas que ya lo están viviendo día a día. Hay medios de comunicación, por ejemplo, en Baleares, que nunca habrían informado sobre ello, pero que ya se están viendo obligados a hacerlo, porque ya hay muchos barrios en la zona de Palma, por ejemplo, que es que estamos hablando de hechos delictivos diarios, todos los días. Si cogemos y nos vamos a las hemerotecas de Baleares desde principios de año, es que nos vamos a encontrar con casos casi diariamente. Yo hace poco compartí, no sé si 20 noticias relacionadas con delincuencia e inmigración ilegal en Baleares. 20 noticias que encuentras buscando un poco. Y estamos en febrero. Es que a mí eso no me parece un caso aislado. A mí me parece eso algo sistemático. Y si está ocurriendo de forma sistemática es porque las personas que están ingresando por la vía de la ilegalidad en territorio español no vienen con buenas intenciones precisamente. ¿Qué clase de delincuencia suele ser la más común? La más común suele ser el hurto. Lo que pasa que antes el hurto era intento pegarte un tirón del bolso o me llevo tu móvil o me llevo... Pero es que
como están viendo una gran impunidad en esos actos delictivos, pues ya cada vez, antes la violencia era residual y ahora la violencia en esos hurtos ya han pasado de robos a robos con violencia. Es que ya se emplea sin ningún tipo de pudor el sacarte una navaja, el ponértela cerca de tu cuerpo, la táctica del mataleón, ¿no? E intentar asfixiarte para robarte de forma gratuita, porque a mí me llega un sujeto de estas características pidiéndome la cartera y yo creo que se la terminaría dando. Entonces el empleo de la violencia ya está siendo gratuito y lo que antes era subsidiario ahora es sistemático porque hay una gran impunidad, porque entran, los juzgan y al día siguiente están en la calle. Y entonces, ante eso, ¿qué van a hacer un criminal común de Orán? Pues embarcarse en una patera para llegar a Costas de Almería y hacer eso de su modus vivendi. Y hacer lo que quiera, claro. La verdad es que eso es lo más difícil de entender. ¿Cómo es posible que además lo hagan durante varias veces, o sea que no es simplemente una vez, y los pongan en la calle? Aquí no pasa nada. El problema, por ejemplo, que tiene Baleares es que la mayoría de los actos delictivos relacionados con la inmigración ilegal son llevados a cabo por inmigrantes de nacionalidad argelina. Y fruto de las diferencias diplomáticas que tiene el actual gobierno con Argelia, pues no se pueden deportar. Argelia no los admite de vuelta, salvo casos muy excepcionales que estén relacionados con terrorismo islámico, con yihadismo y demás. Pero la delincuencia común no admite devolución en este caso. Es que luego también las relaciones exteriores de este gobierno con esos países está dejando mucho que desear. Las relaciones con Marruecos están basadas en la sumisión, donde Marruecos te dice qué cupo de inmigración ilegal debes devolver y no debes devolver. Con Argelia, olvídate, porque lícitamente, ante el esquinazo que le das a Argelia, pues ha decidido no admitir a sus nacionales de vuelta, salvo casos excepcionales. Entonces, pues cuando tus relaciones exteriores están quebradas también a la hora de querer controlar el problema, es muy difícil. ¿Un juez qué hace? No se puede deportar, no se puede ingresar en un CIE porque no lo permite Interior. ¿Qué haces con ese sujeto? Pues al final termina al día siguiente en la calle, que es lo que está ocurriendo. Lo normal debería de ser que terminase en un centro de internamientos para extranjeros, pero como estamos ante esas presiones de lobbies humanitaristas que dicen que son cárceles y que están en condiciones infrahumanas, bueno, las condiciones infrahumanas las sufre el que ha sido atacado por ese delincuente y que en ese momento se encuentra en la sala de juicio y que debe de ser, pues eso, ingresado en... Y estamos viendo también bastantes noticias de agresiones sexuales, incluso en grupo. Parece que no pase nada. No pasa absolutamente nada por lo mismo. Al final es todo la impunidad y también una cultura que se está exportando que obviamente no tiene nada que ver con nuestros valores occidentales y allí, en esos países de origen, este tipo de comportamientos pues son habituales y se ven como normales, ¿no? El abusar de una mujer pues es algo, no tiene ningún coste, es algo gratuito. Luego llegan aquí, lo hacen y gozan de una gran impunidad al hacerlo, pues también lo convierten en algo sistemático o ve que aquí pueden hacer lo mismo que allí. Al final atraemos el mar en base a eso, a impunidad, descontrol y... Claro, estamos atrayendo como a lo peor de ciertas sociedades y al mismo tiempo se están yendo los mejores, porque los que están aquí bien preparados quieren ganarse la vida bien y no quieren estar en un país en el que pasan estas cosas, al final se marchan. Sí, al final, claro, no todos hablamos, pero todos sentimos y todos sabemos lo que está pasando. Exacto. Y aunque no lo manifestemos, porque no podemos hacerlo en los círculos en los que estamos por diferentes motivos, tenemos conciencia de ello. Y como tenemos conciencia de ello, a la que vemos una oportunidad de realizarnos en otro país donde nos mantengamos alejados de eso, pues se marchan, ¿no? Se marchan los válidos y vienen las personas que no tienen ninguna voluntad de aportar. ¿Por qué? Pues imagino que eso, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque de alguna forma en un futuro les convendrá, porque hay intereses económicos alrededor de todo esto, pero yo creo que esto algún día va a estallar y nos va a suponer un gran problema en toda España de convivencia y lo vamos a pasar realmente mal.
Todos sabemos lo que pasa en muchas ciudades francesas, todos sabemos lo que ha estado sufriendo durante el último año Suecia, y aquí que no va a pasar lo mismo. Aquí es que dicen algunos, es que están de paso. Bueno, están de paso. Es que para mí eso no resulta tranquilizador. Eso es como si un ladrón para robar en la casa del vecino pasa por mi patio. A mí no me tranquiliza que ese ladrón me diga, aquí estoy de paso, estoy pasando por tu patio, voy a robar. No, a mí eso, para mí eso no resulta tranquilizador, porque a través de ese paso, ¿qué hace en nuestro país? Y que no, y que cada vez la inmigración ilegal permanece más en España. Permanece más en España porque en muchos estados están encontrando ahora mayor dificultades. Permanecen en España porque muchas comunidades autónomas están despertando un gran atractivo para la estancia, para materializar la estancia ilegal. Muchos inmigrantes están percibiendo grandes subsidios económicos en País Vasco, en Cataluña. En Cataluña, sin ir más lejos, se aprobó hace unos años incluso un paquete de ayudas para menores extutelados, ¿no? Para que se pudiesen realizar, integrar. La mejor forma de integrar a una persona es hacerla trabajar y hacerse valerse por sí mismo, no estar constantemente ayudándola económicamente. Así lo que vas a traer es la peor cara, y es lo que está ocurriendo en estos últimos años. Claro, y además es que si luego se edifican o están siempre juntos entre los peores, el que realmente sí que quiera aportar o quiera hacer algo va a terminar sucumbiendo de alguna forma. O todo lo que va a haber alrededor va a ser un incentivo para sacar la peor parte de esa persona. Sí, sí, totalmente. Al final, todas estas organizaciones humanitarias, que vengan, pero es que luego es lo que está diciendo, muchas veces les condenan a la inmundicia y le dan como única opción la delincuencia. Y claro, y terminan así, pero no solo el que llega directamente, sino con el paso de los años, futuras generaciones igual. Se van a los suburbios de las ciudades, se crían en unos valores que no tienen nada que ver con los nuestros. A día de hoy, con Internet, la identidad la encuentran en origen, en esos procesos de radicalización. Por eso las últimas detenciones que hay en Francia no son de personas que han llegado directamente precisamente, sino que son de segundas, terceras generaciones que, carentes de identidad, han encontrado una solución a esas carencias en las redes sociales, en círculos elementos de radicalización y en esa yihad activa. Y ahí está el problema, obviamente. Sí, eso es un problema también porque incluso hay redes de personas que intentan, incluso de mujeres, que intentan convertir a gente de aquí de España al Islam. Sí. Eso se ha visto, y algunos llevárselos a sus países. Incluso. Sí, eso circula en ambas direcciones. Es que cuando formas parte de esas redes, cuando formas parte de la yihad, obviamente va a haber todo tipo de intereses y todo tipo de presiones para que tú formes parte de esa yihad, para que tú formes parte de esa lucha, ¿no? Por recuperar al Andalus, con recuperar todos esos argumentos que utilizan para tratar de lobotomizar, ¿no? a personas que al final es eso. Al final la mayoría son personas que están pasando por situaciones complicadas y que encuentran ahí un refugio, que encuentran en esos elementos. A las mujeres la convencen para luego tener hijos y que sean mujahidines, ¿no? Dentro de esa yihad. Y a los hombres, pues, lo convencen por otros medios de seducción, para que al final, pues, también terminen dentro de todos esos círculos. Pero claro, ¿eso dónde pasa? Eso pasa en una sociedad carente de valores. Si tuviésemos una sociedad de valores firmes, si tuviésemos claro lo que queremos para esta sociedad, no ocurrirían cosas de este tipo. De alguna forma parece que al haber perdido esos valores empiezan a pasar todas estas situaciones y de alguna manera es una especie de reto, un mensaje, una advertencia de haced algo ya con esto o esto va a ir a peor, a peor y a peor. Entonces, lo que pasa es que los que se hallan en posición de revertir esta situación no tienen ninguna voluntad de hacerlo. ya. O viven en barriadas o viven en núcleos urbanos donde están ajenos a todas estas problemáticas. Lo oyen en televisión, lo ven en algunos digitales, pero ellos se piensan que nunca ese problema va a llamar a su puerta. Y ese problema, si no se combate ese problema va a llegar a todas las puertas. Van a llegar a las puertas que se hallan en urbanizaciones de lujo, y va a llegar a las puertas más humildes, que son a las que está llegando en estos últimos años.
pero no sé, siguen pensando que nunca va a ocurrir y va a ocurrir, va a ocurrir. Si no se pone coto a esto, si no se soluciona este problema tal cual está contemplado, este modelo migratorio, no solo vamos a encontrar grandes círculos de grandes focos de delincuencia en nuestras ciudades, sino que vamos a sufrir la peor cara de todo esto y la peor cara de una cultura opuesta a la occidental, la peor cara del Islam. La peor cara del Islam en la que sufrimos el año pasado cuando un sacristán perdió la vida en Algeciras. La peor cara es, como he hablado antes, la que sufrieron en las Ramblas. La peor cara es la que vivieron en la Navidad de Berlín cuando más de 12 personas y más de 70 heridos, pues eso, vivieron, ¿no? Lo que es eso, ¿no? Lo que es la yihad y lo que es el no controlar tus fronteras y el no querer afrontar con determinación esta problemática. Pues creo que entre la gente que hablamos de estas cosas y la gente que ya lo está viviendo en sus barrios, va a empezar a haber una necesidad también de escuchar información veraz y de que alguien venga con una solución para el problema. Y eso también creará incentivos en ciertos grupos políticos para buscar y representar a esa gente o a esas voces un poco disidentes. Yo tengo la esperanza en que pase eso, pero para eso la gente tiene también que poner de su parte, hay que atreverse a hablar y hay que atreverse a decir las cosas porque si no van a ir a peor. Entonces yo agradezco mucho a gente como tú que dice las cosas así de claras y a aquellos que te dan también voz en medios o donde sea para que puedas dar este mensaje. Porque tiene consecuencias. Háblanos de las consecuencias que has tenido tú. Hombre, tiene consecuencias desde el odio gratuito, porque esa quizás es la consecuencia menor, ¿no? El que haya personas que te insulten a diario, que haya personas en diversas redes sociales que traten de amedrentarte o traten de llevarte la contraria sin ningún tipo de argumento sólido. Pero luego ya está otra cara, ¿no? Que son las amenazas ya más preocupantes, amenazas de muerte que han llegado a mi teléfono móvil, denunciadas ante la Policía Nacional, una agresión que viví en el año 2020, también denunciada ante la Policía Nacional. Esas son las consecuencias que tiene alguien que está ante el escaparate público como yo. ¿Le va a pasar eso a cualquier ciudadano que intente concienciar de lo que está sucediendo? Hombre, no creo que eso sea así. Eso me pasa a mí porque tengo muchos medios a mi disposición pues, que me permiten pues, denunciarlo públicamente con más amplificación. Pero sí que es cierto eso, ¿no? Lo que has dicho, que hay cada día más ciudadanos que se están dando cuenta de que esto es un problema y tienen que hacerlo y pueden hacerlo sin consecuencias para ello. Porque yo estoy seguro de que tú tienes amigas, de que yo tengo amigos, de que tenemos familiares a los cuales podemos concienciar sobre esta problemática y ya no solo basado en los hechos que pasan en nuestras calles, sino en la realidad más pedagógica que he relatado a través de los datos, en que esto no es lo mejor para nosotros y podemos hacerlo de alguna forma anónima. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad, ¿no?, de concienciar en nuestros círculos más íntimos de que esto no está bien, ahí tenemos una gran herramienta. Ahí tenemos una gran herramienta a través de la cual pues, vamos a lograr, ¿no?, de que poco a poco cada vez se vaya perdiendo más el miedo, ¿no?, y que esa disidencia, pues como tú dices, efectivamente, logre encontrar algún tipo de representación, ¿no? Porque por parte de los grandes partidos en estos momentos no la van a encontrar porque obviamente no supone un rédito electoral para ellos. En el momento en el que esa disidencia o que los que estemos en desacuerdo con todo esto pues sean lo suficientes, ¿no?, como para que estimulemos otras opciones políticas que logren tal, pues se hará realidad. Ya lo estamos viendo también en muchos países europeos, como Holanda, como Hungría, como Alemania, ahora también con esa subida de alternativa por Alemania. En Francia también lo estamos viendo con otras opciones políticas. Pero claro, para que haya esas opciones políticas emerjan y se sitúen sobre el tablero, sobre la geografía política, tiene que haber personas que cada día pues vayamos perdiendo un poco más el miedo, ¿no? No podemos todos hablar tan claro, ¿no?, como hablamos algunos que ya hemos sufrido consecuencias mayores, pero lo podemos hacer también eso, desde la forma, desde la perspectiva más ideológica. No es normal que en los últimos años se haya abierto la puerta a casi 300.000 personas de manera ilegal. Eso en base a datos oficiales, porque luego, insisto, hay muchas personas
que entran ajenas a todo tipo de control policial. Eso no es normal. Eso no hay país que pueda absorberlo y por eso estamos ante las problemáticas que estamos teniendo en lugares como Canarias, ¿no? Que no tienen dónde meterlos. Pero vamos, que también todo esto se podía prever, ¿eh? Cuando tú ya llevas años sufriendo esta problemática, cuando tú estás viendo que cuando no se aplican las medidas adecuadas cada vez vienen más, en tus manos está solucionarlo y tener un poco de previsión, ¿no? ante lo que puede suceder. No solo no se está gestionando el problema, sino que no se quiere tampoco mirar de cara hacia esa problemática para encontrar otro tipo de soluciones. Sí, hasta que no haya un momento en el que el problema sea mayor que lo que están ganando con ello, difícilmente se va a hacer algo. Entonces sí hay que animar a la gente a, por lo menos a intentar informarse y luego además te darás cuenta muchas veces, porque a mí me pasa, que muchos de los que hablamos de esto abiertamente, cuando hablamos con gente que parece que se calla y tal, luego son, pero no los que ya saben que pasa algo, sino los que dicen que no pasa nada. Luego cuando hablas en privado, me escandalizan hasta a mí. O sea, que realmente... Sí. Yo, si hay algún tipo de racismo en algún lado, son en los que están diciendo todo el rato que aquí no pasa nada, que todo es maravilloso. Luego hablas en privado y suelta cada cosa que dices. Madre mía, si somos aquí unos santos. Sí. Lo que pasa es que luego sus testimonios o las cosas que cuentan y tal deberían de ser consecuentes con las opciones políticas que encuentran cuando llegan unas elecciones, ¿no? De nada te sirve estar en desacuerdo con lo que está sucediendo si luego vas a votar al partido que lo está permitiendo y lo está tolerando, ¿no? Y entonces ahí hay que ser más consecuente. No te voy a dar licencia para que te quejes cuando tú estás precisamente colaborando, siendo partícipe a través de tus opciones políticas de toda esta debacle y de todo. Pues, hay que señalar también al hipócrita. Claro. Pero es que además hasta que no les afecte a ellos directamente, esta clase de gente, hasta que no ven que les pasa algo a ellos, o sea, ve que está pasando fuera y dicen, bueno, no es mi problema. Digo barbaridades, pero no es mi problema. Pero luego cuando les pasa a ellos, la cosa cambia. Como a Úrsula con su pony. Es triste que tengamos que llegar a eso. Es muy triste. Es muy triste que tenga que tener lugar un atentado o que tengamos que lamentar muertos para que decidamos controlar la situación. Es muy lamentable, porque es que la amenaza está ahí. Nosotros tenemos la fortuna de que después de lo que sucede en Barcelona, después de lo que sucede en las Ramblas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han logrado tener una gran capacidad a la hora de detectar ciertos perfiles altamente radicalizados o a la hora de detectar ciertos comportamientos de apología hacia el terrorismo y demás. Tenemos que dar gracias a eso y en gran parte gracias a eso el número de terroristas cada año es mayor en suelo español, pero también es mayor porque estamos dando oportunidad de que entre, de que se instalen, de que hagan apología al terrorismo, de que haya... Y sería muy lamentable eso, de que tenga que pasar una gran desgracia, porque vemos que con lo que pasó en Algeciras el año pasado no ha sido suficiente, de que tenga lugar, de que tenga que morir, de que tengan que morir muchas personas, de que otras personas no mueran, pero vivan como muertas durante toda su vida por las secuelas que les va a dejar, para que decidamos hacer algo contra todo esto. Tenemos que hacerlo ya. Sí. Tenemos que hacerlo ya, porque si no lo hacemos ya, pues va a ocurrir lo peor. Pues muchas gracias, Rubén, por venir. Yo creo que lo has explicado de maravilla y la gente que aún no entienda muy bien el problema que tenemos va a empezar a darle vueltas. Nada, las gracias a vosotros por darme voz. Pues muchas gracias y gracias a vosotros también por estar ahí una vez más y nos vemos en el próximo programa.